Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una vez más, mis hermanos, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida en esta mañana a este lugar. Los hermanos, los amigos son bienvenidos. Hemos escogido el mejor lugar de esta isla en este día para venir a adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a dar lectura, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11. Vamos a leer estos 5 versos de la palabra del Señor Jesús. Hechos, capítulo 1, del 6 al 11. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, y hasta este día estamos esperando esa venida, porque sabemos que fiel es el que lo prometió. Él viene por nosotros y nos estamos aquí preparando para ese día. Gloria al Señor. Demos un gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a elevar una oración en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. 2 cosas, hermanos, que quería decirles muy fundamentales. Adoramos a Jesús por quien Él es. Gloria al Señor Jesucristo. Él es merecedor de la honra y de la gloria y de la alabanza. Y segundo, hermanos, somos necesitados de Dios. Sin Él no somos nada. Por Él estamos aquí. Por Él vivimos. Por Él somos y nos movemos. Así que, hermanos, entendamos eso. De Dios dependemos. Démosle la adoración en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Oremos, mis amados hermanos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo. Aquí estamos en esta mañana delante de ti. Oh, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Aquí está tu iglesia, tu pueblo, que tú has comprado a precio de sangre, Señor. Nos has hecho libres y por eso estamos aquí. Queremos adorarte, queremos cantarte, queremos tributarte alabanza. Oh, bendito Dios, recibe la adoración de tu iglesia. Oh, bendito Dios, dale un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que gloria a Dios, gloria a Dios. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Amén, gloria a Dios. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
Adórele, mi hermano, Él está aquí en esta mañana. Oh, grande nuestro Dios. En mi seguridad, Aleluya. donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No hay lugar más alto, Más grande. más grande Estar a tus que estar en pies, tus Señor. pies. Oh, Que bendito estar a Cristo. tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que Aleluya. estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar Amén. más alto, Cántelo, hermano, dígalo. más grande, No hay lugar más que grande estar a que tus estar a los pies de pies, Cristo. Aleluya. estar a tus pies. Oh, bendito No hay Dios. lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí Amén, amén. permaneceré, Postrado a tus pies. postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Santidad hay en el nombre de Aleluya, gloria a Dios. Cada vez que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu se eleva. Llegando ante ti. No puedo pensar en nada, solo pienso en ti, Aleluya. Jesús. Tú eres mi razón de ser. Gloria a Eres Jesús. la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores.
Amén, aleluya. Nunca me había sentido Grande es nuestro tan Dios, mi cerca hermano. de ti. Adórelo en Eso esta me mañana. da alegría. Él está aquí en medio A la vez nuestro. me da temor. Su palabra lo dice. ¿Dónde estás? Lo Donde hay dos o llenas tres todo. congregados Tu en su nombre, resplandor. Él está en medio de Hay ellos. razones para Oh, andar. bendito Dios. Tú eres mi única razón. Tú Eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser. Amén. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Tú eres mi razón de ser. Eres la luz de mi existir. Eres el sol que brilla en mí. Eres la roca de mi fe. Eres principio y el fin. Eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres Aleluya. todo en mí. Gloria a Dios, amén. Den ese aplauso, hermano, con el alma, con el corazón, con entendimiento. Aquí está nuestro Dios y a eso hemos venido en esta mañana, a adorarlo, a honrarlo, a darle gracias. Oh, bendito Dios, aleluya. Cuán grande eres, Señor, aleluya. Oh, bendito Dios. Grande es nuestro Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Los que están contentos digan gloria a Dios. Tenemos razones para estarlo, ¿verdad, hermanos? Cristo ha salvado nuestras vidas y aquí estamos y somos libres en su nombre, amén. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Pueden estar cómodos, mis amados hermanos. Invito aquí a la hermana Mónica para que nos dé el informe misionero. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos una alabanza? A ver, vamos a permitir que las damas den una alabanza al Señor. A ver, con más vida las damas, digamos. Amén. ¿Y los caballeros? Los niños, den gloria a Dios. Eso, y todos juntos decimos gloria al Señor. Bueno, es una bendición, hermanos, podernos reunir una vez más para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. A eso hemos venido, nos hemos dado cita en este lugar para adorarlo y glorificarlo a Él. Bueno, mis hermanos, también estamos en esta mañana teniendo nuestro día misionero, recordando la importancia que tenemos de llevar el evangelio a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y vamos a ver en esta mañana el informe de cómo el Señor está haciendo grandes obras en diferentes países, en diferentes lugares. Almas se están añadiendo a la obra del Señor. Y es una invitación, mis hermanos, para que nosotros tengamos ese corazón misionero. Estuvimos en la ciudad de Cali, experimentamos un hermoso evento en este lugar donde sentimos la gloria del Señor y vimos de diferentes lugares como hermanos nos reunimos, nos dimos cita allí para engrandecer el nombre del Señor Jesús.
el informe hoy, vamos a ver este video y va a ser un recuento de todo lo que pudimos vivir durante este hermoso lugar. Informe Misionero Febrero. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene un corazón misionero. Así quedó evidenciado en el cierre de la celebración de los 65 años de misiones extranjeras, organizada por el Honorable Consistorio de Ancianos el pasado mes de enero en la ciudad de Cali. Fue glorioso ver llegar a más de 2.500 personas de las delegaciones de 50 países. Misioneros, pastores y hermanos que, agradecidos con Dios por haber enviado el Evangelio a sus países, quisieron participar de esta fiesta, confirmando que por toda la tierra salió su voz. Guatemala presente, hasta los Chapines llegó su voz, cabal. Fue un evento sin precedentes que quedó no solo en la memoria de más de 40.000 asistentes que se dieron cita en el estadio, sino en el recuerdo de miles que estuvieron conectados desde más de 30.000 dispositivos para vivir esta bendición desde sus iglesias y hogares. El recibimiento de las delegaciones estuvo a cargo del Distrito 5, anfitrión del evento. De esta manera, muy cálida, dieron bienvenida a los invitados procedentes de diferentes países. Bienvenida a la Iglesia Pentecostal Unida en Latinoamérica. A su arribo al aeropuerto, se encontraban con la fraternidad de los hermanos que con mucha alegría y amabilidad les esperaban. De allí eran trasladados a la iglesia central de la ciudad, lugar que les acogía con música, degustación de platos típicos y diferentes muestras culturales del país. Continuando con la programación, el día 3 de enero, la iglesia en Cali y sus alrededores se distribuyó en 16 sedes para recibir a los misioneros y sus delegaciones, dejando ver el espíritu misionero que se respira en Colombia cuando de cultos misioneros se trata. Hecho memorable para las delegaciones visitantes. El primer día de convención, el estadio comenzó a llenarse. Hermanos que viajaron desde diferentes lugares del país con el anhelo de vivir esta experiencia misionera, evidenciaron que el corazón de los pentecostales es movido por las misiones. Cada programa, cada testimonio, el rostro de alegría de nuestros hermanos de nacionalidades distintas, disfrutando la armonía y hermandad que se vivió en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, fue inspirador. For me, I learned to stand firm and to stay focused on your goal to spread the good news of our Lord Jesus Christ. Amén. Aleluya. Escuchar el informe de los países que ahora gozan de autonomía administrativa y ver el crecimiento en cada uno de ellos, expandiendo también el evangelio desde sus países, o cuando nuestros hermanos en sus idiomas expresaban agradecimiento a la iglesia en Colombia por haber enviado misioneros y por la ayuda recibida a favor de la obra en sus países, esto inspira a comprometernos aún más con las misiones. Nashukuru Mungu sana kuona kanisa inatuma watumishi waende kule Afrika. Agradece a la iglesia por enviar misioneros allá a África. Afrika inakuwa na inchi 400. Inakuwa na inchi 54. África tiene 54 países. Na tunataka zile inchi 54 tuwe na wamisioneri kule kote. Y queremos que en todos los 54 países haya un misionero. ¿Y qué decir de los mensajes de la palabra de Dios en cada uno de los servicios de la convención? Dios habló a su iglesia invitando a cumplir con su mandato de predicar el evangelio a toda criatura, recordando que los éxitos que se han cultivado no son producto del conocimiento humano, sino del poder del Espíritu Santo, y mostrando la necesidad de seguir predicando un mensaje veraz para que las almas sean salvadas. Y para que nos demos cuenta que el trabajo en el Señor, dígalo, dígalo, el trabajo en el Señor no es en vano. Medios de comunicación registraron con asombro que el Pascual Guerrero de Cali fue insuficiente para la celebración de la IPUC. Les resultaba sorprendente que este lugar se hubiera llenado con personas cuyo propósito era exaltar y glorificar a Dios. El movimiento del Espíritu Santo
en la última noche, al recibir la Santa Cena, llenando nuestras vidas, fue maravilloso. Fueron muchos los momentos de ese mover, que trascendieron aún hasta la virtualidad, donde desde sus iglesias y casas, grupos se reunieron para gozar con nosotros de esta bendición. ¡Qué mejor manera de iniciar el año para esta iglesia que sigue cumpliendo la palabra de Dios! Inspirados para este 2025, seguir trabajando con más fuerzas y mucha pasión para llegar a los países donde todavía no tenemos un misionero. Gracias, Señor, por regalarnos esta salvación y por permitirnos hacer parte de esta obra hermosa de llevar el Evangelio a todo el mundo. Hermanos, bueno, quiero contarles también un poquito de mi experiencia allí. Este año, con la ayuda de Dios, cumpliré 35 años de caminar en el Evangelio, y es una bendición para mí, es un privilegio que el Señor me haya regalado la oportunidad de conocerle. Hermanos, y en esos 35 años yo he podido sentir la presencia de Dios, he podido, sí, hablar en otras lenguas. Pero quería compartirles esto, mis hermanos, que en esa convención yo sentí algo maravilloso. Creo, hermanos, que como les digo, en estos 35 años, un mover del Espíritu Santo como lo hubo en esa convención, o así lo experimenté yo. No sé, algunos hermanos que también estuvieron allí, cómo se sintieron. Fue una bendición, hermanos, escuchar de todas esas lenguas hablando, cuando estábamos en la Santa Cena, escuchar de diferentes lenguas, ver diferentes naciones, ver otros rostros de japoneses, de guatemaltecos, de españoles, de toda tribu, de toda lengua, como dice la palabra, que están sintiendo, que sienten esa misión y que sienten esa presencia del Señor. Creo, hermanos, que el trabajo no es en vano, como decía el hermano Vicente. El trabajo que se está realizando, el que usted y yo podamos estar haciendo misión en este lugar, porque usted también es un misionero, hermano. Usted es una misionera en este lugar. Cuando usted va a su trabajo, cuando usted, la persona que está a su lado, lo ve a usted y dice, usted tiene algo diferente, y usted dice, sí, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, es que el Señor me libertó, el Señor me cambió, y usted glorifica al Señor y usted muestra lo que Dios ha hecho en su vida. Usted está haciendo misión en el lugar donde usted está. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, yo quiero invitarles para que sigamos llevando este mensaje con su vida y que podamos también aportar para la obra del Señor. Tenemos un corazón misionero, que otros conozcan y sientan esto tan grande que nosotros sentimos. Amén. Y quiero invitarles, hermanos, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos ponga cada vez más esa llama misionera, que usted pueda aportar en esta mañana económicamente de lo que el Señor le ha regalado, pero que usted también sienta esa llama, hermanos, por predicar el Evangelio, por testificar, por hablar, por traer las almas. Amén. Que no nos quedemos solo nosotros gozándonos de estas bendiciones, sino que muchas personas más lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, yo te doy las gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poderte conocer, de poder, Señor, haber encontrado la luz, el camino, Señor, la verdad que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das a cada uno de los que estamos aquí de ser llamados hijos. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos ser esos instrumentos, Señor, por los cuales nosotros podemos ir y ganar a otros, Señor, ser esa luz, ser esos misioneros, oh Dios, en el lugar, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra. Oh, bendito Dios, pon ese corazón misionero, aviva esa llama en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, gracias, Dios. Gracias, Señor, aleluya.
Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Voy a invitar a el hermano Alfonso. El hermano Alfonso, el hermano Libardo nos ayuden a tomar la ofrenda en esta mañana. Vamos a dar de lo recibido de la mano del Señor. Amén. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, que tome su ofrenda en la mano y le diga al Señor con esa ofrenda en su mano: Señor, esto es lo que tú me has regalado, de lo recibido de tu mano, de eso yo te voy a dar en esta mañana. Y aporte para las misiones, hermano, porque muchos otros están conociendo al Señor, pero también faltan muchos para que conozcan a Cristo. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Como decía el informe, hermano, la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. No podemos ir en persona, cada uno de ustedes, ni yo tampoco puedo ir, pero sí podemos hacer un aporte y hacer que otros vayan y lleven esta misión, la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que mi motivación, hermanos, que ofrendemos para la obra del Señor Jesucristo. Yo le invito a los niños. Pueden salir para tomar sus respectivas clases. Gloria a Dios. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo es el cielo y los luceros Él me va a enseñar. En la escuela bíblica dominical, en la escuela bíblica dominical. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una vez más los cogí desprevenidos. Digamos, gloria a Dios. Amén. Entre tanto que los hermanos colectan la ofrenda, la directiva de evangelismo nos anuncia una vigilia fin de mes. Ellos tienen un video promocional, por favor. Esa es la integración de las damas Dorcas, también tienen el anuncio. Bueno, miremos el de evangelismo y luego miramos el de las Dorcas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Somos la directiva de evangelismo. Tenemos el gusto de invitarlo a una poderosa vigilia el día 21 de febrero con el lema "Y vimos su gloria", de 8 a 12 de la noche. Que mi corazón esta noche sea capaz de abrirse y decidirse y comprometerse contigo, Jesús. Ven, llénanos, te esperamos. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Mi sacro Jesús a invita, espera su venida. Mi sacro Jesús a invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no bajo. Arriba, arriba, arriba y no bajo. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacro Jesús a invita, espera su venida. Mi sacro Jesús a invita, espera su venida. Si volta a preparar,
vira mirón, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira mirón, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja, alabe, alabe. Gloria a Dios. Adonai mi salvación. Tu picaba por donar, nada por los dos vivos, majestuoso bono verdad, majestuoso bono verdad, en nombre de Jesús mi rey, majestuoso bono verdad, nada por comparar, majestuoso bono verdad, y un otro nombre. Gloria a Dios. Amén. Pense è morto, mas ele cortina, e abaixi a oreta, crachonta canta, por glória proclama, para ressuscitar de majestade, incomparável, inigualável, away para sempre reinar, el reino está vivo, vivo en gloria, todo el poder y majestad, poderoso bono verdad, poderoso bono verdad, en nombre de Jesús mi rey, poderoso bono verdad, nada por comparar, poderoso bono verdad, y un otro nombre, poderoso bono verdad, Amén. poderoso bono verdad, en nombre de Jesús mi rey, poderoso bono verdad, nada por comparar, poderoso bono verdad, y un otro nombre, poderoso bono verdad, y un otro nombre, poderoso bono verdad, y un otro nombre. Dele ese aplauso con fuerza, hermanos, con ganas. Dios está aquí en esta mañana. Siéntalo, hermano y amigo. Oh, bendito Dios, aleluya. Levanto a ti, Grande eres, Señor. Dios, que mi adoración sea grata a ti. Amén, aleluya. Grande eres, Señor.
está tu iglesia. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está el fruto de tu obra, Señor Jesucristo. Nunca sabremos cuánto costó, pero lo que sí sabemos es que alcanzó para todos, para darnos vida y vida en abundancia. Él ha limpiado nuestros pecados. Oh, bendito Dios, aleluya. Apláudale, hermano, apláudale. El Señor está aquí en esta mañana. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Cuán grande eres, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu nombre. Oh, la gloria es para ti, mi Cristo. Recibe la alabanza de tu iglesia. Oh, santo eres, Señor. Aleluya, aleluya. Cuán grande es nuestro Dios, hermano. Vale la pena hacerlo con el alma, con entendimiento. Es el único Dios, no hay más Dios. El Señor Jesucristo. Y tú y yo estamos aquí porque Él un día vino a buscarnos para redimirnos, para lavarnos, para limpiarnos. Y hoy somos libres. En su nombre somos libres. Oh, bendito Dios. Quiere aplaudirle, apláudalo, hermano, apláudalo. Eres merecedor de tu alabanza, de tu adoración, aleluya. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios. Oh, santo eres mi Dios. Bendito Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, oh Dios, aleluya. Grande eres, Señor, y grande eres. Oh, santo. Gloria a Dios, aleluya. Cada uno tiene razón personal. Cada quien sabe cómo le ha ayudado Dios, cómo lo ha guardado Dios y cómo lo ha bendecido. Él es bueno. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Den un gloria a Dios, hermanos. Una vez más, con más vida, digamos gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así de pie quiero darle la bienvenida a nuestro hermano William, nuestro pastor. Él estaba en Colombia en una gira de la iglesia, pero por la gracia de Dios ya está acá con nosotros. Yo le invito a que pase a este lugar y ore por las peticiones y nos estará predicando la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Sí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles a todos esta mañana. Es una bendición estar aquí. Bueno, como decía el hermano Gregorio, aunque habíamos recién llegado de Colombia, pero me citaron a una reunión de nuestra iglesia, a una reunión de unos cargos que hay. Pero bueno, gracias a Dios, Dios nos permite estar aquí. Amén. Vamos a orar a Dios. Antes de que se sienten, hermano, vamos a orar que Dios nos ayude. Hay necesidades, ¿verdad? Hay necesidades, ¿verdad? Vamos a orar a Dios y a colocar esas peticiones delante del Señor. Amén. Que Dios obre en los necesitados, que Dios sane los enfermos, que Dios intervenga en aquellos que tienen problemas y dificultades. Amén. Vamos a orar por Alejandra. Dios conoce la petición de ella, su necesidad, y Dios, que es bueno, sabe obrar. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar. Nuestra hermana Olga también está
en recuperación de una cirugía. Vamos a orar en favor de ella, que Dios sea ayudándole de manera muy especial. Amén. Oremos a Dios, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, oh Padre bendito, a ti clamamos, a ti oramos, a ti suplicamos, a ti rogamos, Dios, en esta mañana, Dios, tu misericordia, tu favor, tu gracia, tu bendición. Oh Padre bendito, en favor de todos y cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, bendícenos, Señor. Glorifícate, Dios eterno, glorifícate, Señor. Glorifícate, Dios maravilloso, glorifícate, Padre Santo. Mira a cada uno de tus hijos, Señor, la petición, la necesidad, el clamor hacia ti, Señor. Ayúdanos, Dios, bendícenos, Dios, restaura a los enfermos, Dios, levanta a los caídos, sostén a los débiles, Dios, da fuerzas a los que no tienen, Señor. Oh Padre bendito, Dios maravilloso, oh Dios eterno, ayúdanos, Señor. Tú conoces la petición de Alejandra, Señor. Glorifícate, ayúdale, Señor. Coloca tu mano, extiende tu mano sobre ella. Oh Dios, nuestra hermana Olga, Dios eterno. Oh Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Inmensamente bueno, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Queremos, bueno, una vez más saludarles a todos ustedes, hermanos, amigos que están con nosotros. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos? Que se queden con nosotros, que Dios sea orando, ayudándoles, interviniendo de manera muy especial. Gloria a Dios, que Dios sea en todo ayudándoles a caminar con Él, a entender el Evangelio. Amén, hermanos. Ese es nuestro deseo, que ellos puedan comprender que hay un Dios grande, amén, arriba en el cielo, dueño de todo, y que tiene un plan de salvarnos, de rescatarnos, de ayudarnos. Su plan es tener misericordia, amén. Qué bueno poderlo entender, hermanos y amigos, amén. Que podamos entender esta misericordia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, también recordar, el martes tendremos la escuela Vida Nueva para los recién bautizados. Los estamos invitando para que no falten a esta programación. El día jueves tenemos nuestro culto, amén, de oración y enseñanza. El día sábado tenemos nuestro culto dirigido por los jóvenes. El domingo tenemos nuestros cultos, empapeamiento, la escuela dominical y el culto evangelístico en las horas de la tarde, amén. Así que todos cordialmente invitados. Mañana también se tiene la integración de las damas de la iglesia, amén. Todas las damas están invitadas mañana cordialmente, 7 de la noche en este lugar, ¿verdad? 7 de la noche, así que esperamos a todas las damas, no se lo pierda. Es una integración de apertura al trabajo que se va a realizar este año con la ayuda del Señor, con todo el departamento de damas, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, hermanos, les decía, Dios me permitió estar en una reunión y reciban saludos de nuestro presidente, el hermano Héctor Campuzano. Estábamos allí con él. Reciban saludos de nuestro hermano, los hermanos que también hacen parte de esta directiva, un grupo de pastores. Todos ellos envían saludos y bueno, siempre hay algo que nos manifiestan, y es que siempre nos llevan en sus oraciones, amén. Y creo que eso es muy importante, ¿verdad que sí, hermano? Poder contar con la oración y el respaldo de nuestros hermanos.
Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Vamos a entonar una alabanza a Dios y meditamos en la palabra del Señor. Estén de pie, tengan la bondad. Yo quiero invitarles que leamos la palabra de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 13. Primer libro de Corintios, capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. Amén. Gloria al Señor. ¿Han encontrado todos, hermanos? Hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo. Capítulo 12, versículos 1 al 13. Amén. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de la importancia del Espíritu Santo este mes y vamos a continuar hablando acerca de él. Amén. Dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extravíados, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Bueno, nos pasamos el 9, creo. Leamos desde el 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Por todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Coloque su Biblia a un lado, hermano, y vamos a entonar una alabanza al Señor. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria.
Restauranos, avívanos, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? ¿Por qué no se lo dice ahora con sus propios labios? Que salga del corazón, dígale: Dios, quiero que mi vida se llene de ti. Oh hermano, necesitamos que nuestra vida sea llena de Él. Oh, necesitamos que nuestra vida sea llena de Él. ¿Por qué no se lo dice en una oración en esta hora? ¿Por qué no se lo decimos a Él? Oh, dígaselo cada persona, hermano, cada uno de los que estamos aquí. Si algo necesitamos es llenarnos de Él, de su presencia, de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido hablando acerca de la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Y en este tema yo quiero invitarle, hermano, a que estemos muy dispuestos a escuchar, a atender, a tomar nota, a repasar en nuestra casa, a volver a estudiar y leer en nuestra casa. Porque permítame decirle, hermano, el más interesado en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es Dios mismo. Yo le repito eso, el más interesado en que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo es Dios mismo. La Biblia dice que en Juan 16:7 Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Así que él le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, viene el Consolador. Amén. Y el Consolador les va a guiar, el Consolador les va a dirigir, el Consolador va a estar con ustedes, el Consolador va a interceder por ustedes. Así que, hermano y amigo, el que dijo que nos convenía que Él se fuese es Jesús mismo. Y eso a usted y a mí ya debe llamarnos la atención y debe ayudarnos a entender todo lo que entonces hay detrás del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Podemos decir gloria a Dios? Jesús también le dijo a sus discípulos allá en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, desde el verso 4: quedaos en Jerusalén. Amén. Así que Jesús caminó con sus discípulos, los instruyó, los formó, los preparó, los capacitó. Pero después de que terminó todo ese proceso de enseñanza, cuando ellos iban a iniciar su ministerio, Jesús les dice: quedaos en Jerusalén
y les dice el por qué. Hasta que seáis investidos ¿de qué? Del poder de lo alto. Y el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Hechos dice, todos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde, hermanos. Pues permítame decirle, el que invitó, el que llamó, el que comisionó a sus discípulos, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermanos, él sabía por qué lo necesitaba su iglesia. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, esos hombres que estaban ahí, esos discípulos, sus vidas fueron transformadas. Su visión de la vida fue otra. Su compromiso con Dios fue otro. Su entrega a la obra de Dios fue otra. Yo les decía hace 8 días, hermano, no es la misma visión la que tiene un cristiano lleno del Espíritu Santo a un cristiano que no lo tiene. Ambos son cristianos, ambos son hijos de Dios, es verdad. Ambos han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Ambos son participantes de la redención. Ambos son beneficiarios de las promesas de Dios. Pero un cristiano que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, su visión, su compromiso, su entrega, su convicción es diferente. Y era lo que Jesús quería que ellos comprendieran, que al ser revestidos con el poder del Espíritu Santo, hermano y amigo, podrían ser testigos, podrían anunciar el Evangelio. Vivían en una época, los discípulos vivían en una época totalmente diferente a la nuestra. Era una época del primer periodo de la iglesia, y era un periodo de la iglesia donde la iglesia era perseguida. Los cristianos eran perseguidos por ser cristianos. Les quitaban las propiedades, los tiraban a las bestias, las familias se las separaban, los encarcelaban, les daban latigazo por ser cristianos. Así que Jesús le dice, para ustedes poder resistir, para ustedes poderse sostener, para ustedes poder llevar este mensaje y no volver atrás y no retroceder y no rendirse, necesitan un poder, necesitan una unción, necesitan un revestimiento. Y ese poder y ese revestimiento y esa autoridad y esa unción es el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y yo quiero decirle algo, no solo era para los discípulos, es para nosotros hoy también. Amén. Hermano y amigo, nuestra vida sin la llenura del Espíritu Santo es una vida más conformista, menos comprometida, menos identificada con el sentir de Dios. Y por ello, hermano y amigo, es que es urgente y necesario que cada persona se preocupe por ser revestido con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Y es que el Espíritu Santo de Dios, hermanos y amigos que están aquí, una vez llega a la vida del cristiano, una vez un cristiano es revestido con el poder del Espíritu Santo, tenga presente, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Así que Él lo dijo y le creemos, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. Les conviene porque les dejaré el Consolador. Pues hermano, el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, Él da algo que en la Biblia se llama dones. Y lo que hace es revestir al cristiano de unos regalos. Se llaman dones. La palabra don proviene de una palabra griega que es charisma.
y ella traduce don o regalo. Así que, hermano y amigo, el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de un cristiano, lo que hace es darle dones, darle regalos de parte de Dios. Digan amén. Es darle a Dios una unción especial. Es darle a Dios un poder especial. Es darle a Dios una autoridad especial. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Esos dones son para el desarrollo de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que el propósito de Dios con la iglesia en este mundo se cumpla. No sé si usted me entiende eso. Así que lo que hace Dios es entregarle dones a sus hijos para que su propósito con la iglesia en este mundo se cumpla. Ese es el principal objetivo con el que Dios nos da el Espíritu Santo. Pero número 2, hermano, es para que cada cristiano de manera personal, individual, pueda permanecer en Dios, pueda sostenerse, pueda ser guardado. Su visión, su convicción, su amor, su entrega por Dios pueda estar firme. Así que el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y del cristiano tiene un doble propósito, hermanos. Número 1, para que el propósito de la iglesia en este mundo sea cumplido. Digan amén. Pero número 2, para que ese cristiano se pueda sostener, pueda permanecer, pueda estar firme. Hermano querido, el Espíritu Santo en el cristiano, Él lo anima, lo aviva, lo activa, lo conecta con Dios, lo mantiene en una relación cercana con Dios. Y la visión de ese cristiano de Dios, de la iglesia, del evangelio, es totalmente otra, hermano que me escucha. Es totalmente otra. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, su visión es otra. Porque el Espíritu Santo en el cristiano da dones. Y como le decía, esa palabra don viene de una palabra griega y significa don, regalo. Y se refiere o hace alusión a los dones que el Espíritu Santo de Dios le da al cristiano. Pues de esos dones es que nos habla Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 13. Y nos está hablando de esos dones que Dios quería que su iglesia tuviese, recibiese, viviese. Y dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, escuchen esto, cuando ustedes eran gentiles, cuando ustedes estaban allá en el mundo, Pablo dice, se os extraviaba. Se les dirigía a otras cosas. Ustedes caminaban en otro camino. Eran llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Pablo está diciendo, así era su vida en el mundo. En otras palabras, él dice, ustedes allá afuera eran preparados, equipados para servir al pecado y al mundo. Eran llevados como ofrenda a los ídolos. Pero Pablo ahora dice, por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es que, hermano y amigo que está aquí, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Cuando una persona se llena de Dios, su convicción, su relación con Dios se estrecha. Por eso, hermano querido, él ya nunca va a hablar mal de las cosas de Dios. Ya nunca va a vivir una vida de maldad ni de pecado, porque ahora hay algo en él que lo conecta con Dios.
Y es el Espíritu de Dios el que nos permite tener una relación, una comunión y poderle llamar a Él Señor, aleluya. Pero es el Espíritu de Dios el que hace eso en nosotros. Así que Pablo le está escribiendo a los hermanos en Corinto y luego les dice, versículo 4, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pablo está hablando de una diversidad de dones. Hermano querido, Dios, para preparar a su iglesia y capacitar a su iglesia, le da a cada cristiano diferentes clases de dones. Amén. Y sigue diciendo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. No es otro Dios. No son diferentes espíritus. Hay un solo Dios. Ese Dios es espíritu y quiere vivir y quiere habitar y quiere morar en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hermanos, y hoy voy hasta donde pueda llegar hablando de los dones. Pero una vez más decirle, el propósito de Dios al darle dones a la iglesia es que cada cristiano que reciba esos dones pueda llevarlo a la práctica, pueda ejecutarlo. La Biblia dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Y cuál es el plano, el propósito de Dios? Que su reino en este mundo se extienda. Hermano querido, yo quiero repetirle eso. El plan de Dios es que el mundo sea salvo. El plan de Dios no es que la gente se destruya, ni la muerte, ni el plan de Dios no es que la gente sucumba en dolores, angustias, tristezas y tantas cosas. No, hermano, el plan de Dios es que el reino de Él se extienda. Pero ¿cómo se extiende el reino de Dios? Por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Él. Hombres y mujeres que han recibido el Espíritu de Dios y han recibido dones. Y esos dones los llevan a la práctica. Y hermano, esos dones en la vida del cristiano son un regalo de Dios para la iglesia. Y son un regalo de Dios para el mundo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Por eso hay dos cosas que necesita cada cristiano. Cada cristiano. Uno, ser lleno del Espíritu Santo. Y dos, ejercitar el don que Dios le ha dado. Porque tampoco tendría sentido que Él me dé un don, que Él me capacite, que Él me dé autoridad, que Él me prepare, que Él haga grandes cosas en mí, que Él haya tenido un plan en mi vida, pero hermano, como si no fuese nada, yo lo entierre, yo lo ignore, yo lo opaque. Amén. Y déjeme decirle, nuestra tarea es mantenerlo activo, pero si entramos en pecado, se contrista el Espíritu Santo. Y yo quiero decirle algo, hermanos, si caemos en pecado, el Espíritu Santo se contrista. Y no solo por caer en pecado, hay otros comportamientos que contristan al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llenados, fuisteis bautizados, fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, para eso Dios quiere darnos su Espíritu Santo y con Él entregarnos dones para que cada cristiano donde esté pueda ser un vivo testimonio de la obra de Cristo para otras personas y el reino de Dios pueda ser extendido. Amén. Amén. Dentro de esos dones que Dios nos da, dentro de esos dones, esos regalos,
esos charismas que Dios le regala a la iglesia. Permítame decirle, hermanos, la Biblia nos habla del don de sabiduría. Amén. Diga gloria a Dios. La Biblia nos habla del don de sabiduría. Y yo quiero decirle, hablarle un poquito acerca de él. El plan de Dios, al darnos los dones que produce el Espíritu Santo, hermanos, es para ayudar al cristiano. Recuerden allá el principio, ¿por qué necesitamos ser bautizados? Porque el Señor dijo, recibiréis poder. ¿Por qué necesitamos recibirlo? Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Pues cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da dones. Y uno de ellos es el don de sabiduría. Digan amén. Digan amén. ¿Sabe por qué nos equivocamos tanto? ¿Por qué? Por falta de sabiduría. ¿Sabe por qué tropezamos tanto? Por falta de sabiduría. ¿Sabe por qué hay cristianos que han perdido lo que Dios les dio? Por falta de sabiduría. ¿Sabe por qué un hombre en la antigüedad cambió la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Por qué? Dígalo fuerte. Así que, hermano, hay una sabiduría que no es humana. Hay una sabiduría que es de Dios. Y es la que viene por el don del Espíritu Santo. Y cuando Dios la da, es para guiar al cristiano y decirle, mira, es para que te vaya bien, para que triunfe, para que sepas elegir, para que tomes decisiones sabias, para que tu vida sea otra. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿nos hemos equivocado en la vida? No poco. Hemos perdido muchas cosas valiosas. ¿Sabe por qué? Por falta de sabiduría. Y aunque a veces nos predican y nos enseñan, no lo discernimos, no lo entendemos. Pero, hermano, y termina el cristiano yendo, haciendo, obrando, hablando, diciendo, comportando, tomando decisiones por él. Pero ¿sabes cuál es la razón? Que hay un don que fue dado a la iglesia. Hay un don que fue dado por el bautismo del Espíritu Santo al cristiano, y es el don de sabiduría. Y ese don lo necesita el cristiano. Amén. Digan gloria a Dios. Hermanos, esa sabiduría que Dios da con el bautismo del Espíritu Santo es un conocimiento diferente. Déjeme decírselo así. Es más profundo. Esa sabiduría que Dios da es la que le permite al cristiano discernir, conocer y entender la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué nos equivocamos tanto? Porque no entendemos la voluntad de Dios. Porque el cristiano muchas veces termina haciendo lo que él cree que es bueno, lo que a él le parece que es correcto, lo que él considera que es lo mejor. Pero el Espíritu Santo de Dios en un cristiano lo lleva a poder discernir y entender cuál es la voluntad de Dios. Y, hermano, la voluntad de Dios muchas veces camina en contravía con mi voluntad. Nosotros terminamos haciendo lo que nos parece. Y a veces algo por ahí medio encaminó algo y uno dice, esto es la voluntad de Dios. Pastores, que a mí me dieron esto, eso es la voluntad de Dios. No. Por eso necesitamos el don de sabiduría. Porque no te lleva a creer o a considerar
Hermano, el don de sabiduría guía al cristiano, dirige al cristiano, le ayuda a tomar decisiones al cristiano. Un cristiano lleno de sabiduría por el don del Espíritu Santo de Dios, habrá cosas que las deja a un lado, aunque parezcan a él y a otros muy valiosas. Pero es que te pagan mucho, sí, pero eso no es lo más valioso. Pero es que es una oportunidad de tu vida. Sí, pero va en contravía con lo que dice Dios. Es que la oportunidad, el cambio, el triunfo, las metas, hermano, y nuestra mente humana se programa hacia allá. Pero otra cosa dice Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque Él nos va a dar una sabiduría no de aquí. La sabiduría de este mundo es terrenal, pero la sabiduría que nos da Dios es celestial, aleluya, es del cielo, es una sabiduría diferente, nos enseña a entender la voluntad de Dios, aleluya. Oh, hermano querido, y nos enseña a vivir diariamente. Usted sabe cuántos momentos en el día a día tenemos que tomar decisiones. Ir, venir, hacer, comprar, decidir, tomar una decisión personal de la vida, de trabajo, de los hijos, del hogar, un proyecto, algo que tiene que ver con Dios, el servicio. Ay, hermano, todo el día, todos los días tomamos decisiones. Y de esa sabiduría que produce el Espíritu de Dios, podremos tomar las decisiones acertadas. Yo le pregunto, ¿se ha equivocado usted en la vida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Será que lamentamos no habernos llenado más de Dios para antes de tomar decisiones haber podido estar llenos de Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí, uno a veces, y déjeme decirle, hermano, y a más años pase, miraremos por el espejo retrovisor de los años y de la vida, y hay personas que dicen lamento y lamento y lamento no haber hecho esto, aquello, no haber pensado diferente, actuado diferente, darle el lugar que a Dios le corresponde, la prioridad, buscarle, hermano. Pero déjeme decirle, para evitarnos todo eso fue que el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque el día que yo me vaya les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad. Por eso es que lo necesitamos, hermano, y necesitamos buscarlo. No nos conformemos. No se acostumbre. No se acomode, hermano. Es que soy cristiano, he subido. Hermano, uno de los peligros de nosotros los cristianos es cuando ya somos cristianos, cuando ya somos bautizados, cuando ya somos llenos del Espíritu Santo, cuando ya predica. Ahí es que es más difícil el cristiano. En la medida en que crece es más peligroso. Porque viene la autosuficiencia. Porque pensamos que ya no necesitamos. Porque pensamos que como estamos bien. Pero yo quiero decirle algo: el que dijo que necesitábamos ser llenos del Espíritu Santo no es la iglesia, no es el pastor, fue Jesucristo mismo quien nos dijo: en el mundo ustedes van a enfrentar circunstancias, problemas, persecuciones, pero quédense en Jerusalén. Dele ese aplauso al Señor. En la vida, hermanos, solo le estoy hablando del primer don de sabiduría. En la vida hay decisiones complejas.
Eso es muy fácil decidir si desayuno con un huevo o una carne. Pero en la vida hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida en un giro total. En tu vida y en mi vida hay decisiones que pueden tener incidencia a 50 años adelante. En su vida y en mi vida hay decisiones tan complejas que pueden tener incidencia en nuestros hijos. Decisiones que pueden influir a mi hijo, a mi hija, y no solo a él, a los hijos de él. Hermano, hay decisiones tan delicadas en la vida que yo puedo arruinar la generación que viene atrás de mí. Yo no sé si usted me entendió eso. Hay decisiones tan serias, tan complejas, tan delicadas, y que cuando las tenemos enfrente no sabemos, o a veces nos confiamos, pero ahí es cuando necesitamos tener el discernimiento que da por sabiduría el Espíritu Santo de Dios, cuando te dice cuidado. Hermanos, que lo necesitamos, lo necesitamos. Que lo necesitamos, lo necesitamos. Hay hijos nuestros que están perdidos y se van a ir muy lejos. Pero había un momento de tomar una decisión. Y ese día necesitábamos estar llenos. Porque cuando yo no me lleno del Espíritu de Dios, la vida la veo de otra manera. No es lo mismo. Hermano, un cristiano lleno del Espíritu Santo, él evalúa las cosas no desde el plano terrenal, sino desde el plano espiritual, desde el plano de su relación con Dios, desde el plano de la voluntad de Dios, y no de lo que él piensa que es mejor. El problema es que la mayoría de decisiones las tomamos pensando en nosotros. Casi usted y yo casi siempre. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para no seguir tomando decisiones a mi manera, a lo que yo piense, a lo que yo crea, a lo que a mí me parece mejor. Hermano querido, para eso es que Dios da el Espíritu Santo, y al darlo nos da dones, y dentro de esos dones nos da sabiduría, y esa sabiduría me ayuda a discernir y comprender la verdadera y correcta y buena voluntad de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Me entiende por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Entiende por qué fue él el que dijo? No el pastor. Hermano querido, no piense en el pastor. La iglesia, no es que no es la iglesia, es la palabra de Dios. Fue Jesús mismo y dijo, búsquenlo. La recomendación de Jesús escribiendo a Lucas capítulo 11. Él dice, busquen y qué, y van a hallar. Toquen y les van a abrir. Pidan y qué. Y luego termina diciendo, si ustedes siendo malos saben darle buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Dios del cielo sabe que hay un regalo que usted necesita, que yo necesito, que nos bendice, que nos ayuda, que nos dirige? Es el Espíritu Santo. Amén. Lo necesitamos. Y hermano querido, esta sabiduría no se adquiere ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Nada de eso. Se aprende conocimiento, pero sabiduría es otra cosa. Diga gloria a Dios. Una cosa es tener conocimiento, otra cosa es sabiduría. Y otra cosa es la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él ha dicho todavía se mantiene. Hermano y amigo, esa sabiduría es la que necesitamos. Oh, dele un aplauso al Señor y dígale: Dios, yo necesito de tu Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Permítame decirle, hermanos, el versículo 8 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 12:8. De esta manera pues, 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué. A otro palabra de qué. Según el mismo Espíritu. Verso siguiente. A otro qué. Déjeme hablarle de la fe. Déjeme hablarle de la fe que viene como don del Espíritu. La gente que no conoce a Dios, algo de fe tienen, ¿verdad? Pues ellos hasta le dicen a la gente: tenga fe. Hasta los hermanos dicen eso: tenga fe. Pero primer punto, la fe en sí misma no tiene efecto. La fe tiene efecto cuando se pone en el que tiene el poder para obrar, por la fe que yo pongo en Él. Así que la fe hay que ponerla en Jesucristo. Amén. No le diga a la gente: tenga fe. No, tenga fe en Jesucristo. Amén. Pero hermano, el que no conoce a Dios, algo de fe tiene. Equivocada, no acertada en algo, en alguien, pero algo cree. Otros tienen una fe en sus creencias, deidades. Yo voy aquí a muchas tiendas y me encuentro un elefante. Y le pregunto a él: ¿y qué significa? Y me dice: mi Dios. Tiene una fe perdida de aquí hasta la India. Perdida. Porque ese Dios hay que cuidarlo. A ese Dios hay que traerle hierba. A ese Dios de ellos hay que mantenerlo. Pero el Dios que usted y yo tenemos, no hay que cuidarlo ni mantenerlo. Él nos cuida, Él nos mantiene, Él nos preserva, Él nos da la vida. Él es quien nos tiene aquí en esta mañana. Alábelo, hermano, alábelo. Gloria a Dios. Son muchos los que su fe está equivocada, pero tienen fe. Pero también, hermano querido, hay una fe que tenemos todos los que estamos aquí, que es esa fe para salvación. Usted creyó en Jesucristo. Usted creyó en Él para que Él le perdonaba los pecados, que Él le quería ayudar, que Él le quiere salvar, que Él quiere cambiar su vida y su destino, ¿verdad? Pero hoy hay otra fe que es la que viene como don del Espíritu Santo. No sé si me está entendiendo. Hay otra fe que va más allá de la fe para arrepentirme. Todos aquí tenemos fe y creemos en Dios. Y creemos que Él es nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Y creemos que nos perdona los pecados. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En eso estamos claros, ¿verdad que sí? Tenemos esa fe, gloria a Dios.
Amén. Pero hay una fe que produce el Espíritu Santo. Cuando un cristiano se llena. Cuando un cristiano se reviste. Es una fe que va más allá de la fe común. Es una fe que lo inspira a confiar en Dios plenamente. Yo se lo repito. Hay una fe que da el Espíritu Santo. Cuando alguien se llena, lo busca y busca esa llenura del Espíritu Santo, hermano, hay una fe como don que Dios da, y ese cristiano es revestido de algo de parte de Dios que a él lo lleva a confiar en Dios de una manera única. Dele la gloria a Dios. Ve, hermanos, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Es que eso era serio lo que ellos iban a enfrentar. ¿Alguien de aquí se ha alejado de la iglesia por el pastor alguna vez? ¿O porque le dijeron algo? No levante la mano, pero yo creo que sí. ¿Alguien se ha desanimado porque el hermano no lo saludó? Yo creo que sí. No todos, pero sí. Es que el pastor tal, es que el hermano, es que la iglesia. Pero déjeme decirle, la fe como don la necesitaban los discípulos para que cuando tuvieran un león enfrente rugiendo, no porque no lo saludó el pastor, no porque me regañó, no porque me dijo, no porque no me dio, no, un león al frente, una fiera enfrente, y le dijera, lo vamos a soltar para que te devore a ti, a tu esposa y a tus hijos, pero la única manera de no hacerlo es que niegues tu fe. Dígame la verdad, hermano, y nos pararan aquí un león ahí. ¿Lo ha escuchado usted como ruge cuando tiene hambre? Ese animal es aterrador. Y que le digan a uno, deje de venir al culto, y no lo soltamos. Levánteme la mano los que se quedan. Pues aunque parece chiste, era lo que ellos les pusieron. O niegas tu fe o lo soltamos. Y se pararon algunos y dijeron, no niego mi fe, me quedo en Cristo. Y soltaron el león, y el león lo devoró y devoró su familia. Y llamaron a otro. Hermano, esa segunda opción era más temerosa todavía. Puedes pensar el otro que viene en el turno. Ya se comió el león a Álvaro. ¿Qué irá ahora Maura a hacer cuando lo vea que destrozó a Álvaro? ¿Qué va a hacer? Pues esos cristianos tenían algo, hermano, una fe, una confianza, que ellos decían, no importa, yo seguiré creyendo que hay un Dios. Yo seguiré firme en mi fe y en mi convicción. Pero ¿sabe qué hacía la diferencia? Que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Esperen que sean revestidos. Hermano, hay una fe que nos inspira a creer en Dios. Pero no es esa fe que normalmente todos tenemos. No, yo sé que Dios le va a ayudar, sí. Yo sé que Dios va a orar, sí.
Pero hay situaciones en la vida que necesitamos tener una fe más profunda que la que tenemos. ¿Sabe por qué se nos han desanimado tantos hermanos? ¿Sabe cuál es la razón? Falta de fe. ¿Sabe por qué tanta gente cambia a Dios por el dinero, el tiempo? Hoy es día de estar aquí. Lo primero que yo hice hoy cuando entré fue: ay, Dios mío, me faltan muchos hermanos. ¿Será el pastor? Yo tengo que tener una fe en Él. En Él. Si está o no está el pastor, eso no va ni viene. Mi fe está puesta en Él, aleluya. Y hoy es día de encontrarme con Él. Y yo tengo que tener una fe que trascienda lo económico, a lo material, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, a mi día de descanso. Yo tengo que tener una fe que trascienda. Pero esa fe no se encuentra así nomás. Hay una fe que para encontrarla hay que estrechar la relación con Él. Hay que ser lleno de Él. Todos aquí nos emocionamos cuando nos predican de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Usted se emociona, ¿verdad que sí? Yo también. Cuando uno le cuentan eso de Job, uno dice: pero si nos cambiaran allá, si me pusieran a mí, me dijeran: pierdes tu esposa, pierdes tus hijos, pierdes lo que tienes, pierdes el ministerio, pierdes lo que Dios te ha dado, pierdes todos los favores que te rodean, y si tenías casa, carro y algo más, lo pierdes. ¿Cuántos venimos a decir gloria a Dios? Para esa fe y esa confianza necesitamos algo más, hermano. Y sabes que lo bonito que sí existe. Si existen esos cristianos que venga lo que venga, pase lo que pase, enfermedad, problema, crisis, dificultad, familia, y lo han perdido todo, pero siguen levantando la mano y dicen: yo sé que mi Redentor vive. Hermano querido, pero ¿sabe qué tienen esos cristianos? Tienen un poder del Espíritu de Dios en ellos. Hay una fe en ellos que trasciende. No es que no sea dura la prueba, no es que no sea difícil, han llorado, han sufrido, han gritado, han gemido, pero su fe sigue intacta y dice: pero yo sigo creyéndole a este Dios. No es fácil, no es fácil, por eso lo necesitamos. Por eso lo necesitamos. Por eso no podemos acostumbrarnos. Por eso, hermano, hay que correr a las cosas de Dios. Por eso en nuestra oración diaria debe de estar: Señor, lléname de ti. Amén. Cuando la fe viene como don del Espíritu, es una fe firme. Digan amén. Nos da la capacidad de creer en Él sin dudar. Ve, hermanos, este año cumplo 25 años de pastor.
He visto muchas cosas. He experimentado muchas cosas. He visto milagros en la vida de muchas personas. Pero hay una frase que se las he dicho, que me la dijo un día mi padre, y esa frase me impactó. Al día de hoy me impacta. Tenía yo 13 años, se los he contado ya. Y venía del colegio, cursaba segundo año de bachillerato, cuando vi una columna de humo grande. Y le dije yo a un muchacho que estaba a mi lado, uy, un incendio, vamos. Y cuando estaba más cerca dije, ay, es en el barrio nuestro. Y cuando volteé en la esquina, ay, es mi casa. Y cuando llegamos a la casa, todo se quemó. Todo. Quedamos con lo que teníamos puesto. Claro, la gente, la compasión, la Cruz Roja, la gente se acercó y bueno, ¿y ahora? Pero yo le dije a mi padre ese día, con lágrimas en los ojos, le dije, papá, ¿y ahora? Y esa respuesta marcó mi vida. Él me dijo, mi hijo, Dios proveerá. Dios no se ha muerto. Hay una fe, hermano y amigo, que no la conseguimos si no nos acercamos a Dios. Hay una fe que no la vamos a tener a no ser que estrechemos nuestra relación con Él y que el Espíritu Santo de Dios nos llene. Digan amén. Esa fe que da el Espíritu Santo es una fe firme. Esa fe nos reviste de confianza. Y escúcheme esto, y con esto termino. Hemos hablado solo de dos dones: sabiduría y fe. Esa fe que da el Espíritu Santo me ayuda a creer, a confiar, a tener una seguridad en situaciones en que son imposibles para la mente humana. Yo le repito eso, hermano. Esa fe que viene como fruto del Espíritu Santo me ayuda a tener una confianza en momentos y situaciones que humanamente es imposible tener seguridad y confianza, pero solo lo da el Espíritu Santo. Hermano, creer cuando todo vaya bien es fácil. Fácil. Estar aquí y que usted tenga buena casa, buen carro, buen empleo, su esposa, sus hijos, todo vaya marchando y no haya problema, hermano. Pero una fe cuando usted el médico le diga, te quedan 15 días de vida. No hay que hacer por ti. Hay un cáncer, hay esto, hay aquello, no hay esperanza. ¿Quién te va a librar? ¿Y quién te va a ayudar? ¿Y quién te va a librar? Hermano, a los 3 jóvenes hebreos les dijeron, ¿y qué Dios será el que los ayude a ustedes? Y es que el rey estaba en lo cierto. El rey dijo, es que yo soy el rey y yo tengo aquí listo el horno y todo este imperio me obedece. ¿Y dónde está su Dios que ni lo veo? Pero hay una fe que produce el Espíritu Santo en aquellos que le creen y confían y caminan con Él. Esos muchachos le dijeron al rey, rey, tenemos un Dios. ¿Dónde está? No lo vemos.
No lo vemos, Dios, no lo vemos, Rey. Y entonces estamos seguros que Él nos puede librar de tu mano, oh Rey. Pero mire esa fe tan grande. Y le dijeron al rey, pero si no nos librara, si nos dejara morir en el horno de fuego, no hay problema, Rey. Nuestra fe sigue intacta, sigue firme, seguimos confiando, sabemos quién es Él. Hay algo que necesitamos, iglesia, y es una fe que produce el Espíritu Santo, nos hace estar firmes. ¿Por qué no está de pie y le aplaude esta mañana? Él tiene una fe y quiere darte una fe. Que aunque te echen, te den la espalda, aunque no te digan que hay esperanza, pero Él te quiere decir: no temas. No sé cuántos necesitan hoy de Dios. Yo necesito de Dios. No sé cuántos necesitan hoy revestirse. Tienes problemas, luchas, miedos, temores, no sabes qué hacer. No tomes decisiones a la carrera. ¿Por qué no te llenas de Él más bien? Y Él te va a guiar. El camino no es salir corriendo a buscar otro empleo. El camino es venir corriendo al altar y buscar llenarme de Dios. Él me va a ayudar a encontrar una salida a mi decisión. Él me va a dar sabiduría, Él me va a revestir. Él me va a dar una confianza, iglesia. Pastores, que si no busco otro empleo no puedo. Eso es lo humanamente, hermano, lo que vemos humanamente. Hay algo que es humano. Pastores, que el médico dijo me muero, sí. Y no te mintió, te dijo la verdad. Pero hay alguien esta mañana que te dice: si tan solo pudieras creer. Si esta mañana levantaras tu visión y entendieras. Hay una fe, hermano, hay una fe que te hará mantenerte firme. Pero hay que buscarla en el Espíritu Santo de Dios. Pero hay que venir a encontrarnos con Él. Hay que buscarle, hay que anhelarle, hay que abrazarle, hay que decirle: Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no se lo dices esta mañana? Muchos de tus problemas, la solución no es más dinero, ni otro empleo, ni más contratos, ni más tiempo de trabajo. La solución es venir y llenarte de Dios. La solución es venir a una fuente. A una fuente, a un río que fluye. Hay un agua, Jesús le dijo a la mujer samaritana: el agua que yo te doy. Eso es lo que hay que buscar, esa agua que Él da. Hay un agua que yo te doy, que el día que tú la pruebes, el agua física te hace dar sed. Pero hay un agua que cuando la bebas, ella saltará en ti como una fuente y será para vida eterna. Iglesia de Aruba, hay algo que Dios quiere darnos, pero hay que ponerle más atención, hay que acercarnos. Él quiere darnos su Espíritu Santo y con Él dones. ¿No le gustaría decirle esta mañana: yo quiero que me llenes de ti?
Yo quiero que me llenes de ti, Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices: Aliento eres tú, yo te necesito? la vida, Señor. Yo te necesito. Escucha, oh Dios. Acércate, acércate a Él. Contémplale esta mañana, contémplale. Hermano, búscale, búscale. Estar ante ti. En su presencia hay respuestas. Señor, En su presencia hay soluciones. En su presencia hay respuestas. Abre oídos en tu presencia. Alábelo esta mañana, alábelo, hermano, alábelo. Dígaselo con el alma, dígaselo. A ti clamamos. Dígaselo con el alma. Somos tus hijos, con el corazón clamamos. Oh, hermano, alabe a Dios esta mañana. Alabe. Escucha, oh Dios. Dígale algo, hermano, dígale algo a Dios. Nuestro clamor. Alábale esta mañana, dile: yo necesito. Aliento eres tú, sopla vida. Adórale. Señor. Bendícele. Escucha, oh Dios, nuestro clamor. Díselo a Dios. Estar ante ti, que Oh Dios, tu oh gloria, Señor, Oh Dios. llene este lugar. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Sana los cielos. Díselo, díselo, hermano, aquí hay esta mañana. Aquí esta mañana hay poder, hay unción, hay sanidad, hay victoria, hay respuestas. Te anhelamos. Esta mañana hay respuestas. A ti clamamos. Hay respuestas, iglesia. Tus hijos, con el corazón clamamos. Sana los ciegos. Hay respuestas esta mañana, hermano, hay respuestas. En tu presencia. Hay respuestas esta mañana. Queremos estar. Hay respuestas esta mañana, las hay. A ti clamamos, somos tus hijos. Hay respuestas. Con el corazón clamamos. Oh, aleluya. Anhelamos. Dígaselo, 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 hermano. Dígale: te anhelo, Señor. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, te anhelo. Espíritu Santo, te anhelo. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Dígale con el alma: yo te anhelo, Dios. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito hoy de ti, Jesús. Hermano, la solución no son más horas de trabajo. La solución no es otro empleo. La solución no son más contratos. La solución es buscarle a Él en esta mañana.
La solución es llenarnos de su Espíritu Santo. Yo le repito eso esta mañana. La solución es volverlo a mirar a Él y llenarnos de su Espíritu Santo. Ahí está la respuesta. Ahí está la solución. Ahí está respuesta a muchas situaciones. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús esta mañana? Apláudale, 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 apláudale. Dígale: Señor, la solución la tengo. Apláudale un momento, hermano, apláudale un momento. Espíritu, Apláudale un momento. lléname, Señor. Ahí está la solución. Tu preciosa unción. Ahí está, hermano, ahí. Si Él llega, ahí está la respuesta, iglesia de Aruba. Lléname, Señor. Alábelo, alábelo un momento, alábelo. Llénanos, Dios. Ahí está la respuesta a tus temores, a nuestros miedos, a nuestras incertidumbres. Ahí está la respuesta, hermano querido. La respuesta está en llenarnos de Él. No es más dinero, no es más trabajo, no son más ocupaciones, no son más afanes de la vida, no. Espíritu, ven. Lléname. Y lléname, Señor. Lléname, Dios. Con tu preciosa unción. Lléname, Dios, lléname, díselo. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Ahí está la respuesta, iglesia. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero Te conocer. quiero conocer. Qué lindo si nos acercamos más a Él. Purifícame y lávame. Entenderemos la vida diferente. Restaurame, Señor, con tu poder. Oh Dios, aleluya. Purifícame y lávame, renuévame. Sí, Señor. Restaurame, Señor. Te quiero Sí, Señor, aleluya. conocer. Aleluya, aleluya. Gracias. Oh, gracias. Oh, aleluya, Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ahí está la respuesta, hermanos. No es más dinero, es sabiduría que viene como don del Espíritu Santo. No son más cosas, es tener fe. Pero no esa fe de solo creer, es una fe que viene como fruto, como don del Espíritu Santo. ¿Por qué no cierra sus ojos? Le damos gracias. Dele gracias y alabe a Dios. Dele gracias y bendígalo esta mañana. Y dígale: Señor, lléname. Dígale: Señor, lléname. Yo lo que necesito es llenarme. Dígale: Señor, lléname, lléname.
Dale gracias, dígale gracias. Dígale gracias. Dile gracias, dile gracias, dile gracias. Lléname de tu espíritu, llénanos de tu espíritu, Dios. Llénanos de tu espíritu, Dios, llénanos. Llénanos de tu espíritu, Dios, es lo que necesitamos. Es lo que necesito, Dios, es lo que yo necesito. Jóvenes, servidores, eso es lo que necesitamos. Echar mano de unos dones que vienen por el Espíritu Santo. Cambiarán nuestra vida, aleluya. Oh Dios, bendice la iglesia, guárdala. Gracias por tus hijos, gracias por este culto. Gracias por aquellos, Dios, que han entendido la importancia de buscarte, acercarte, darte el primer lugar. Oh Dios, te pido que los bendigas y los ayudes. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendice tu pueblo y tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, revístenos de ti, Señor. Hay unos dones que no podemos perderlos. Cambiarán nuestra vida, cumplirán el propósito de la iglesia en este mundo. Ayúdanos, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hagamos una última.